Yo soy Víctor Aparicio, soy enfermero del Gregorio Marañón, estoy trabajando en una de sus UCIs. Llevo como enfermero trabajando 12 años. Prácticamente toda mi actividad laboral se ha desempeñado en cuidados intensivos. Sanitarios necesarios ha nacido de una manera muy fluida y muy natural. Ahora mismo los medios de comunicación son muy inmediatos, empezamos un par de personas por WhatsApp, nos llegaron mensajes, parecía que en La Paz empezaban a moverse y estábamos todos un poco con esa sensación de ya ha pasado todo, pero ha pasado hoy hace 9 semanas que todo esto empezó. Y empezaba un poco a resonar ya en nuestra cabeza el qué pasaría si todo esto se volviera a repetir. Todo el mundo habla de la fase 1, la fase 2, la fase 3, de cómo vamos a ir avanzando, cómo vamos a llegar a esa nueva normalidad que se nos hablará tanto de ella. Pero yo creo que todos empezamos a tener un poco el miedo de ya no solo la falta de recursos materiales que obviamente hay, las carencias que veníamos antes padeciendo. El COVID-19 al final lo que ha hecho es evidenciar todos los déficits que teníamos de antes. Sin lugar a dudas, esto era algo que nadie podía prever, pero lo que ha dejado al descubierto es todas esas carencias. Ya no, si hubiera una recaída de todo esto, un rebrote, realmente el problema ya no va a ser tanto de material, de estructuras hospitalarias, de UCIs, de personal cualificado para UCI, sino el problema va a ser humano, del personal sanitario entendido como la generalidad que engrana todo lo que es un sistema de sanidad, desde la señora de limpieza, al administrativo, celadores, médicos, enfermeras, DKE, SAOS. El problema iba a ser de cansancio. O sea, yo ahora mismo, a título personal, me dicen que a día de hoy tengo que volver a empezar con lo que hace 9 semanas apareció en mi vida y realmente ni física ni psicológicamente creo estar preparado para volver a pasar por algo así. Y ahí nació un poco la iniciativa de, está muy bien porque además los sanitarios hemos interiorizado que nuestra profesión es la de cuidar, más las de las enfermeras, yo puedo hablar como enfermera, el trabajo de un médico es curar, el de una enfermera es cuidar. El problema es que si no se me cuida va a ser muy difícil que yo pueda dar cuidados. Es un poco un quid pro quo. Yo te podré cuidar en la medida en la que tú me cuides a mí. Porque en el momento en que yo me descuide, en el que yo me desgaste, en el que psicológicamente me derrumbe o físicamente enferme, va a ser muy difícil que podamos dar una asistencia sanitaria de calidad. Y es un poco ahí donde nació la iniciativa de esos pequeños grupos que íbamos hablando dentro de los hospitales, cada uno dentro de sus unidades, y WhatsApp fue el que nos dio la posibilidad de poder contactar con otros compañeros también del sector que les inquietaba lo mismo, que era como una es que venimos con muchísimas carencias, pero es que ahora mismo el factor humano es realmente del que pencamos más todavía. No existen las especialidades de enfermería, ni las bolsas de trabajo de las auxiliares. Nos hemos encontrado intentando tapar esos déficits que teníamos a base de esfuerzo y de muchísimo trabajo, pero claro, ese trabajo y ese esfuerzo físico ha tenido un coste que empezamos a padecer muchos a día de hoy. Yo creo que hemos decidido todos, además de una manera unánime, porque esto no va de colores, nadie está metido ni en sindicatos, ni en partidos políticos, nadie hablamos de izquierdas, de derechas, ni fíjate en este punto, vamos a hablar de responsabilidades, vamos a hablar de necesidades, que es, creo que además psicológicamente mucho más productivo y más constructivo en el punto en el que nos encontramos. Hay una necesidad de cuidar a los cuidadores, hay una necesidad de proteger al sanitario. Desde el descanso, que ya sea porque se tendrían que volver a restituir las 35 horas semanales, que se entendían como, yo creo que la población general entendía que las 35 horas, por ejemplo, era algo como parte de nuestro sueldo. 35 horas era lo que se establecía para que una enfermera o un sanitario pudiera desempeñar su actividad laboral con una soltura y con un descanso óptimo. Ya veníamos arrastrando ese cansancio, el que tuviéramos ratios de enfermera enfermo, médico enfermo, auxiliar enfermo, administrativos, que todo esto estuviera más acotado, no el vosotros podéis y vosotras podéis, porque al final eso nos carga, tiene una carga moral y una carga que nosotros no podemos asumir. Un poco nuestra reivindicación es la de hay que darnos ratios que sean asumibles por el trabajador para dar una asistencia de calidad.
hay que asumir el tiempo que se puede trabajar y dedicarle a esta actividad. Necesitamos que la sanidad pública sea de todos, que tener esa sensación de que estamos haciendo un buen trabajo, porque en los hospitales hay que hacer lo que hay que hacer, no lo que uno puede. Y la sensación que yo he vivido durante esta crisis del COVID-19 es que hemos hecho lo que hemos podido. En muchas ocasiones no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es algo imperativo que tienen que aparecer las especialidades. Tienen que aparecer las especialidades. Aquí ha dejado esto más que patente que el problema ha sido de cualificación. Han hecho falta camas de UCI, respiradores de UCI, bombas de UCI, pero sobre todo lo que ha hecho falta es personal de UCI, que sepa de UCI. No se puede formar a trabajadores en una UCI en 9 semanas y menos con la carga y el volumen de trabajo que hemos estado teniendo durante este tiempo. Nos hemos sentido vendidos. Insisto, no hablamos desde el rencor ni desde el revanchismo, sino desde las necesidades. Y para poder desempeñar nuestro trabajo se nos tienen que dar las herramientas para poder llevarlo a cabo. Esta acción decidimos que fuera lo más tranquila y lo más sosegada. Realmente va a ser lo que venimos haciendo desde hace 9 semanas, que es salir a la puerta del hospital a aplaudírselo, que esta vez va a ser más testimonial, va a ser mucho más visual. Vamos a salir, pero no vamos a aplaudir. Vamos a dejar que el silencio esta vez sea el que hable por nosotros. El silencio que en muchísimas ocasiones hemos recibido nosotros por respuesta. Que se nos vea. Es algo que además creo que nos lo debemos los sanitarios. Nos debemos el hacer este acto por y para nosotros. Y además que no nos avergüence. Ni es una manifestación, ni es una concentración, es hacer exactamente lo que hemos hecho hasta ahora. Que la gente que ha hablado mucho de sanitarios, se nos ha aplaudido, se nos ha admirado, se nos ha comparado con héroes, con heroínas, pongan cara y apellidos a esta gente. Que nos veáis, en este caso que veáis a Víctor Aparicio como enfermero de una UCI, pero que veas a Pilar Grande como enfermera de una REA, que veas a Gonzalo como enfermero de planta, que se vean caras, porque es mucho más fácil a la gente el empatizar cuando tú ves de quién estás hablando. Se ha hablado de números, de estadísticas, de gráficas, han salido en prensa escrita, en televisiones, en webs, en páginas de internet. Es importante que la gente nos ponga cara, es importante que la gente vea que somos personas, que no somos máquinas, que tenemos, aparte de la responsabilidad con la que trabajamos a diario, nosotros también tenemos miedo. Nosotros también hemos sentido muchísima incertidumbre. Nosotros venimos también con nuestra carga, con nuestras vidas. Tenemos padres enfermos, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos parejas. Nuestra vida durante estas 9 semanas se ha truncado. Hemos apartado toda nuestra vida personal para centrarnos en la vida profesional. Nos hemos nutrido solo de la vida profesional. Y cuando llegamos a casa, que posiblemente lo que más necesitábamos era los nuestros y un abrazo, ha sido precisamente lo que no hemos tenido, porque decidimos el alejarnos de los nuestros para protegerles y no contagiarles, y decidimos no tener ese abrazo de reconfortar. ¿Qué le pedimos a la gente? Simplemente que miren, que sean testigos de la gente que salimos a la puerta, que nos vean y además que nos hagan visibles, que nos compartan en sus redes, que nos compartan en sus grupos de familia, que lo hablen con su gente, que digan, oye, que he visto a una enfermera y que es de sangre y hueso y que además tiene cara desmejorada y tiene ojeras, que empaticen con nosotros, que no salimos a la calle, que ya saldremos si hace falta a pedir 35 horas, a que nos suban el sueldo, a que nos den pagas extras, a que nos pongan monumentos. No hemos salido a eso. Mañana salimos a reivindicar que somos seres humanos, que necesitamos que se nos cuide, que necesitamos que nos den herramientas para seguir cuidando y para seguir dando una asistencia sanitaria de calidad. Es básicamente lo que salimos a pedir y que además pedimos encarecidamente que la gente sea generosa, que no se politice, que no se utilice como un arma arrojadiza, porque de verdad que ha nacido como algo muy puro y muy limpio. Muchísimo, muchísimo. Y es simplemente eso, dar visibilidad a los trabajadores de un hospital, desde al primero al último peldaño de todo esto. Hospitales, centros de día, residencias que las pobres han estado súper abandonadas, clínicas privadas, que no separemos la sanidad privada de la sanidad pública, que somos sanitarios, que tenemos un objetivo común que es cuidar, que se vea como tal, que se vea que estamos unidos, que somos unos y que venimos a pedir por y para la gente, que es realmente para lo que todos estudiamos y nos dedicamos a esto.
hay que cuidar la sanidad pública para todo el mundo. No se pueden tener estancias cerradas en los hospitales y estar diciendo que vamos a dar dinero a los hospitales privados para que saquen trabajo adelante. Es como, nútrenos a los que estamos en el público y no vamos a pagar 2 veces por lo que está en una lista de espera. Un poco ese talante. Creo que las reivindicaciones tendrán que venir después y espero poder hacerlas, pero a día de hoy lo que hay que llamar es a que los sanitarios hay que cuidarlos, hay que restituirnos las horas, habría que organizar los ratios con los que podemos trabajar y con los que no, mirar nuestros descansos, nuestra atención psicológica, la remuneración habrá que mirarla en algún momento, porque no es normal que los sanitarios estemos trabajando en 3 y 4 sitios para hacer un sueldo. Si ya deberíamos de trabajar 35 y al final hay muchas jornadas que te terminas trabajando a la semana 70 y 80 horas para hacer un sueldo, al final el efecto es el mismo, que es que no estás descansado y la calidad, insisto, de asistencia disminuye y eso va directamente proporcional a la población.